Ahora para empezar quiero saber si me escuchan, por favor. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando? Tal vez ahí se escucha mejor para hablar un poco más duro. Buenas noches, sí, ahí se escucha bien. Ya, muchas gracias. Mil disculpas por el manejo del sistema. Todavía no soy muy rápida para este sistema, pero vamos a tratar de dar la clase de mejor manera que del día de ayer. Entonces, ya voy a empezar a compartir la presentación para poder iniciar la clase. Bueno, doctores, buenas noches. Después de que nosotros hablamos justamente de lo principal, que es mi impresión inicial, en donde yo estoy viendo la apariencia del niño, su sistema circulatorio y respiratorio, y me puedo dar cuenta de patologías o situaciones que pueden amenazar la vida, entonces yo ya paso a el manejo del paro. Entonces, ¿cómo yo reconozco y manejo el paro cardíaco? Primero tenemos que reconocerlo rápidamente y sabemos que no podemos demorarnos más de un plazo de 10 segundos para poder iniciar el RCP. Tenemos que saber que si los niños no reciben un tratamiento adecuado, en estos niños que tienen la insuficiencia respiratoria, que tienen un shock, pueden sufrir rápidamente una insuficiencia cardiopulmonar e incluso llegar a un paro cardíaco. En lactantes y en los niños, la mayoría de los paros cardíacos son el resultado de un shock o de una insuficiencia respiratoria progresiva o la combinación de ambos. Y con menor frecuencia en los niños suceden estos paros que son, como los adultos, un colapso súbito, pero sí pueden ocurrir cuando los niños tienen una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular que se puede presentar en el 5 al 15% de los casos, pero generalmente los paros cardíacos de los niños inician con esta insuficiencia respiratoria. Cuando se presenta este paro cardíaco, aunque se realice el esfuerzo óptimo que nosotros vamos a realizar como reanimadores, el resultado de la reanimación no es por lo general lo deseado que nosotros esperamos, porque en entornos extrahospitalarios la supervivencia de estos niños que ya han entrado en un paro llega al 8%, y cuando lo estoy manejando de una manera intrahospitalaria puede mejorar esa supervivencia a un 43%. Por eso es importante que nosotros podamos observar cuáles son los problemas desencadenantes que me pueden llevar a ese paro cardíaco y tratarlos inmediatamente antes de llegar a la reanimación. Entonces, ustedes están viendo la imagen donde nosotros vemos los problemas desencadenantes que pueden ser generalmente en ellos respiratorios. Entonces yo tengo un niño que está presentando una dificultad respiratoria y que tengo que evitar a que llegue a una insuficiencia respiratoria porque esto me lleva a una insuficiencia cardiopulmonar. Y en los circulatorios yo tengo que darme cuenta de aquellos signos que me están marcando ya claramente un inicio de un shock, porque esto me lleva bien a la insuficiencia cardiopulmonar y por supuesto a un paro cardíaco. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los trastornos respiratorios pueden desencadenar esta insuficiencia respiratoria y estos se pueden presentar con o sin signos de dificultad respiratoria. La insuficiencia respiratoria sin dificultad respiratoria se presenta cuando el niño no puede mantener una vía aérea abierta o un esfuerzo respiratorio adecuado y suele asociarse a un nivel de conciencia bajo. El paro cardíaco súbito en los niños es menos común, como les decía, reafirmando esto, que en los adultos, y generalmente está asociado a estas arritmias que pueden ser la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular.
Durante la práctica de un deporte se puede presentar un paro cardíaco súbito con afectación porque el niño ya presentaba una afectación cardíaca subyacente, o puede ser por causa de un trauma que pueda producir un paro cardíaco. Entonces tenemos que también comprobar si es que este niño tiene sus extremidades frías o está presentando fiebre, porque ahí yo tengo signos claros de shock y puedo ver esta diferencia que hay de la temperatura entre el tronco y las extremidades. Estos son los signos de condiciones que amenazan la vida. En la vía aérea, cuando yo tengo una vía aérea que está obstruida totalmente o gravemente. En la parte de buena respiración, cuando yo estoy presentando una apnea, un aumento considerable del esfuerzo respiratorio, o cuando ya estoy llegando a la bradipnia, que eso me lleva al paro. En la circulación, cuando yo tengo un pulso débil o ausente y también tengo estos signos de mala perfusión, de hipotensión, de bradicardia, y en el déficit neurológico, cuando lógicamente yo ya estoy viendo una falta de respuesta, hay una disminución del nivel de conciencia. Y en la parte de exposición yo tengo que darme cuenta que la hipotermia o hemorragias importantes que ya me están presentando signos como petequias, manchas purpúricas, me están indicando, por ejemplo, que estoy frente a un shock séptico o un problema de coagulación. Entonces, cuando yo tengo estos signos que ya me están condicionando a una amenaza de vida, yo tengo que activar el sistema de respuesta a emergencias siguiendo las indicaciones del entorno en el cual me esté encontrando y haciendo las intervenciones que pueden llevar a salvar estas vidas. Y las circunstancias tienen que ser las siguientes. Yo tengo que ver si es que el niño realmente presenta estas condiciones que pueden amenazar la vida, y si realmente yo no estoy seguro o considero que algo anda mal, es mejor que yo inicie rápidamente el RCP y no me vaya a la evaluación secundaria ni a las evaluaciones diagnósticas, porque realmente estoy frente a un paro. Entonces, al contrario de los adultos, los paros cardíacos de lactantes y niños no son normalmente, insisto, un resultado de una causa primaria cardíaca, como pasa en los adultos con un shock súbito. Normalmente es el resultado de la insuficiencia respiratoria progresiva o shock. Probablemente por eso es que antes las guías tomaban en cuenta primero tener una vía aérea permeable, la buena respiración y después las compresiones, pero nos hemos dado cuenta que tiene que ser la secuencia de compresiones, de vía aérea y buena ventilación y respiración, de la misma manera como yo inicio un RCP en los adultos. Pero tengo que darme cuenta que es muy importante que el niño sí esté ventilado, porque generalmente es esa insuficiencia respiratoria la que le lleva al paro. Entonces, como les decía, cuando un niño sobrevive en un paro extrahospitalario, la tasa de supervivencia es del 8%. Cuando lo hace intrahospitalariamente, el 43% sobreviven. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que algunos de los paros cardíacos que habíamos conversado en niños que se producen súbitamente por arritmias ventriculares, se producen generalmente en un 5 a un 15%, y también se producen ya cuando el niño está presentando el paro cardíaco en un 27% de los casos. Entonces, cuando yo estoy frente a una reanimación, tengo siempre que estar monitorizando el ritmo, porque generalmente es este ritmo desfibrilable de la taquicardia ventricular o supraventricular que requiere la desfibrilación y que se está presentando in situ dentro de mi reanimación. Entonces, también quiero recordarles algo muy importante, y es que la supervivencia es mayor alrededor del 25 al 34% cuando el ritmo presente es desfibrilable, o sea, una fibrilación ventricular o una taquicardia sin pulso, en comparación con una sistolia, que en cambio ahí yo tengo una tasa de supervivencia que lógicamente es menor, que llega a un 7 a un 24%. Entonces, a pesar de que yo mejore los resultados de mi RCP, tanto intrahospitalaria y extrahospitalaria, tengo que darme cuenta que a pesar de que haga una buena intervención de RCP, lo primordial es evitar llegar a ese paro cardíaco.
Entonces, la definición de paro cardíaco, todos ustedes la conocen, es justamente el cese de esa circulación sanguínea que es causada por una actividad mecánica cardíaca ausente o ineficaz. El niño no te responde o puede que no respire o boquee o jadee o que presente también una respiración agónica y yo ya puedo no percibir un pulso. El paciente pierde la conciencia, le lleva a una isquemia que produce la muerte cerebral y cuando la circulación justamente se detiene, esta isquemia de los órganos y de los tejidos resultante pueden causar esta muerte celular y de órganos principales como el cerebro y el paciente no puede solucionar rápidamente esta situación orgánicamente porque ya ha entrado en ese paro. Hay dos secuencias de paro. Compañeros, creo que alguien tiene el micrófono activado y por eso es que se escucha la interferencia. Pongan atención tal vez con los micrófonos que tengan activados para que no se escuche esa interferencia que estamos escuchando. Gracias. Hay dos secuencias de paro entonces. La primera es hipoxia asfixia y un paro cardíaco súbito. Entonces, cuando el paro es por hipoxia asfixia, que es la causa más común de este paro cardíaco en lactantes y niños y adolescentes, es el resultado final de esa hipoxia tisular progresiva y de la acidosis que es causada por esa insuficiencia respiratoria o por ese shock hipotenso que se esté presentando. Entonces, independientemente del episodio inicial o del proceso de enfermedad, la secuencia común final que precede al paro cardíaco es esta insuficiencia cardiopulmonar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es justamente priorizar la vía aérea y la ventilación en los niños con paro cardíaco. Entonces, aquí vuelvo e insisto lo que ya les he conversado. A diferencia de los adultos, los lactantes y los niños sufren el paro cardíaco por esa progresión de insuficiencia respiratoria o por ese shock, por el resultado de un contenido arterial de oxígeno y un aporte de oxígeno en los tejidos que es bajo y me lleva a ese paro cardíaco. Aunque la secuencia, como les digo, es las compresiones, la vía aérea y la buena ventilación para el RCP, tanto para los adultos como los niños, en las últimas recomendaciones del 2015, el establecimiento de la vía aérea y la ventilación y oxigenación adecuadas debe ser también una prioridad alta durante el RCP en el paro cardíaco pediátrico. Y yo tengo que hacer esa secuencia siempre que les digo que es un círculo de identificar y de intervenir para detener esa progresión del paro cardíaco para que no llevemos a estas consecuencias de que si el niño sobrevive puede también tener algunas secuelas. Cuando el paro cardíaco es súbito, que hablábamos que es menos frecuente porque se presenta más en adultos, a menudo está causado por esta aparición repentina de una fibrilación ventricular o una taquicardia sin pulso. Y las condiciones o causas que llevan a esta predisposición de este paro cardíaco súbito en niños pueden ser las miocardiopatías hipertróficas o que haya una arteria coronaria anómala o que haya un síndrome de QT largo o otras canalopatías o que el niño presente una miocarditis o que haya intoxicación por algunos fármacos como por ejemplo la digoxina, la efedrina o la cocaína o ese golpe seco que les decía en el tórax que generalmente se lleva a cabo cuando el niño está en el parque, está jugando fútbol y le golpean el tórax que se llama comotio cordis, que me puede llevar a ese paro súbito por esa taquicardia supraventricular, o sea, esto me puede llevar también al paro cardíaco. Entonces, la prevención primaria de algunos episodios de paro cardíaco pediátrico pueden ser posibles cuando yo tengo una evaluación cardiovascular. Por ejemplo, yo conozco que hay una miocardiopatía hipertrófica o, por ejemplo, un síndrome de QT largo y hago el tratamiento de algunos problemas que me pueden llevar a esta predisposición. Por ejemplo, que el niño tenga una miocarditis o una arteria coronaria anómala y algunos casos de paro cardíaco súbitos en niños y en adultos
estábamos hablando que se pueden asociar a estas mutaciones genéticas que son causadas por las canalopatías iónicas cardíacas. Entonces, una canalopatía es un trastorno de los canales iónicos de las células miocárdicas que predisponen al corazón a sufrir estas arritmias. Estas mutaciones genéticas están presentes en el 2 al 10% de las víctimas e incluso en un 14 a un 20% de los adultos jóvenes que presentan estas muertes súbitas cuando no se encuentra ninguna causa de muerte en la autopsia rutinaria. Entonces, dado a estas mutaciones, se debe saber que se puede heredar genéticamente y si ya existen antecedentes familiares de estos episodios de pacientes que presentan síncopes, convulsiones, muertes súbitas, sin explicación, incluida la muerte súbita del lactante, o que haya un ahogamiento o incluso accidentes de tráfico, pueden ser causas de estas consecuencias, de esta presencia de las canalopatías familiares. Entonces, mi segunda intervención de prevención de la muerte por un paro cardíaco súbito requiere que yo haga una reanimación eficaz y temprana y que incluya una desfibrilación a tiempo, porque la mayoría de estos episodios de paro cardíaco súbitos justamente tienen ritmos que son desfibrilables. Y también tengo que saber que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos a los niños en entrenamientos, tenemos que estar seguros de que sí existe un médico que conozca y sepa cómo reanimar a un niño, porque generalmente pasan estas cosas. Los niños están jugando fútbol, son niños de alto entrenamiento y justamente el personal que les entrena no está acorde y no puede manejar, por ejemplo, el RCP ni tampoco utilizar un DEA. Entonces es importante cuando tenemos niños de alto entrenamiento exigir que hayan estas condiciones. Hay que saber también que la mayoría de estas causas de paro varían según la edad y también el estado subyacente de la salud y que se pueden dar tanto en el medio intrahospitalario como extrahospitalario. Entonces, la mayoría de los paros extrahospitalarios en lactantes y niños se producen en el hogar o incluso cerca de los mismos. Entonces, la frecuencia de estos paros ha disminuido cuando ustedes han escuchado las campañas que nosotros tenemos, instruir a los padres para que coloquen a los niños boca arriba a la hora de dormir y también para que no duerman con ellos, que el niño tenga su propio espacio a la hora de dormir. Entonces, esta situación de compartir la cama también es una causa cada vez mayor de la muerte en la población pediátrica. Por lo tanto, es importante indicarle a los padres que los lactantes deben de tener su propio espacio para poder dormir. También el traumatismo es una causa de muerte predominante en niños mayores de 6 años hasta la adolescencia. También las causas de paro cardíaco por traumatismo pueden incluir el compromiso de la vía aérea o el niño está presentando un neumotórax a tensión. Puede haber un choque hemorrágico, una lesión cerebral. Entonces, el paro cardíaco infantil puede estar asociado a una condición reversible y yo tengo que saber esta situación reversible con esas mnemotecnias de la H y de las T, que justamente están en este gráfico. El paro cardíaco infantil puede estar asociado a estas condiciones que son reversibles si no se piensa en estas causas reversibles ni en los factores que pueden llevar a estas complicaciones. Es muy probable que pase al paro si es que yo no paso por alto estas condiciones de H y T. Entonces ustedes pueden ver, para recordarnos que dentro de las H's tenemos la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis, la hipoglucemia, la hipopotasemia o hiperpotasemia también nos produce paros, la hipotermia, y en las T tenemos el neumotórax a tensión, el tamponamiento cardíaco, tóxicos, trombosis pulmonar o trombosis coronaria. Entonces yo tengo que identificar al niño con riesgo de paro cardíaco y estas HCTs me pueden llevar a revertir la causa y actuar rápidamente. Cuando yo reconozco el paro cardíaco, lo primero que tengo que saber es que hay signos de paro y estos signos de paro son que yo tenga ausencia de respuesta,
que el paciente no esté respirando o que solo jadeo o que tenga ausencia de pulsos, y esto lo tengo que evaluar durante aproximadamente 10 segundos. Y tengo también que ver que el ritmo de paro se puede apreciar en un monitor cardíaco si es que yo tengo la posibilidad de monitorizar al paciente, y si es que este niño no responde o no respira, ya está presentando incluso respiraciones agónicas, porque el niño está ya entrando en esa insuficiencia respiratoria, ese paro cardiorrespiratorio. Trato de palpar los pulsos centrales, que ustedes los vieron en la clase anterior, que tenemos el braquial en el lactante o el carotidio, el femoral en un niño más grande, y puedo darme cuenta de que realmente el niño está entrando en ese paro cardíaco. Pero hay que tener en cuenta también que incluso nosotros como profesionales podemos ser incapaces incluso de detectar de forma fiable ese pulso, y por esta razón no puedo tampoco tratar de demorarme más de 10 segundos, y si no estoy seguro, lo primero que tengo que hacer es iniciar el RCP, comenzando por las compresiones torácicas, perdón. Yo tengo ritmos de paro cardíaco. Entonces, el primer ritmo es esta asistolia. El segundo ritmo, que en realidad no es un ritmo, sino es un término para definir esa actividad eléctrica desorganizada que se presenta en la fibrilación ventricular o asistolia, que es justamente esta actividad eléctrica que se presenta sin pulso y que es desfibrilable. Puedo presentar una arritmia como fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, incluido el torsat de Pons. Entonces, ustedes esta gráfica no se van a olvidar, esta es inconfundible, en donde la asistolia es este paro cardíaco que no tiene actividad eléctrica y que se presenta como una línea recta plana en el electrocardiograma, y tengo que recordar también que se puede producir por esas H y T, y que si yo las identifico, puedo revertir. Cuando tengo una actividad eléctrica sin pulso, esto es el término para describir justamente esa actividad que es eléctrica desorganizada, pero que no es fibrilación ventricular ni tampoco asistolia, y que en un monitor electrocardiográfico puede estar asociada a pulsos que no son palpables. Las pulsaciones se pueden incluso detectar cuando tenemos el medio para hacerlo mediante un estudio de Doppler, cuando no son palpables. Y la frecuencia de esta actividad eléctrica puede ser lenta, que es lo más común, o puede ser normal o puede ser rápida. Y esta actividad eléctrica sin pulso, que es muy lenta, se puede considerar ya como agónica. Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro en esta actividad eléctrica sin pulso? Yo veo que tengo complejos QRS que pueden ser normales o anchos, y otras anomalías que pueden estar incluidas, como tengo ondas T de amplitud baja o de amplitud muy alta, o puedo tener intervalos PR y QT que están prolongados, o puedo tener las disociaciones auriculoventriculares, como los bloqueos auriculoventriculares complejos o los complejos ventriculares sin onda, y tengo que evaluar este ritmo monitorizando y observando la frecuencia y el ancho de los QRS. Estas actividades eléctricas sin pulso pueden estar causadas también por las H y las T. Entonces, siempre que estoy evaluando la actividad eléctrica, yo tengo que siempre acordarme de las H y de las T, porque puedo revertir, y si yo no identifico y trato esas causas, rápidamente puedo llegar a un ritmo que empeore a sistolia. Nosotros en este gráfico tenemos la fibrilación ventricular. Entonces, cuando la fibrilación ventricular está presente, ¿qué pasa con el corazón? Él no tiene ritmo organizado ni tampoco contracciones que son coordinadas. Entonces, por eso presenta una actividad eléctrica que es caótica. El corazón se agita, pero no bombea la sangre, y por lo tanto los pulsos no son palpables. En la fibrilación ventricular puede estar precedida de un breve periodo incluso de taquicardia ventricular con o sin pulsos.
La fibrilación ventricular es poco común en niños y en los diversos estudios que se han hecho de justamente estos paros, que son intra o extrahospitalarios, está en el rango de un 5 a un 15%. Y la prevalencia general puede ser más alta cuando ocurre de manera temprana durante un paro o se puede deteriorar en asistolia, o sea, cuando yo no estoy llevando a cabo un buen RCP, puedo llegar a una fibrilación ventricular. Y esto se puede observar en el 27% de los casos que están frente a un paro pediátrico hospitalario durante la reanimación. Entonces, la fibrilación ventricular, sin una causa subyacente conocida con anterioridad, puede también producirse de vez en cuando en los adolescentes que son sanos cuando están frente a actividades deportivas. Y las causas de estas fibrilaciones ventriculares pueden ser una anomalía que ya sea cardíaca, que no sea diagnosticada, o de lo que conversábamos de la canalopatía, como ese síndrome QT largo, y también con un impacto súbito en el tórax como resultado de un choque o un objeto en movimiento que puede causar ese commotio cordis que genera esa fibrilación ventricular. Y nuevamente les insisto en que tengo que considerar las H y las T a la hora de pensar en estas causas que pueden ser reversibles potenciales. Tengo en este gráfico la taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, nosotros podemos presentar esta taquicardia ventricular que se puede producir con pulsos o puede ser de una forma de paro sin pulsos y de origen ventricular. Dado que el tratamiento de esta taquicardia ventricular sin pulso difiere de la taquicardia ventricular con pulso, la evaluación del pulso es necesaria para determinar cuál es el tratamiento que voy a seguir. Casi cualquier causa de esta taquicardia ventricular puede presentarse sin pulsos detectables. Al contrario que la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso se caracteriza por esos complejos, como están viendo, QRS anchos, organizados, que es de la figura A, y la duración de esta forma de paro sin pulso es normalmente breve antes de deteriorarse a una fibrilación ventricular. Entonces, la taquicardia sin pulso se trata exactamente que la fibrilación ventricular. Y tenemos el torsade de Poins, que justamente es esta actividad sin pulso que puede ser monomórfica, y los complejos ventriculares se muestran uniformes o polimórfica, como están viendo en la parte inferior, donde los complejos ventriculares son diferentes. Esta torsade de Poins es la forma justamente distintiva de la taquicardia ventricular, que es polimórfica. Entonces, esta arritmia se observa en condiciones que se distinguen por un intervalo que es QT prolongado y que incluye síndromes de QT largo, congénito o reacciones adversas a fármacos y anomalías de electrolitos, por ejemplo, como la hipomagnesemia. Bueno, siempre se me quejan de las gráficas, pero es que es muy difícil que uno dé una exposición de un resumen, por ejemplo, del componente de RCP de alta calidad, desglosando cada ítem. Yo tengo que tener siempre una visión integral de lo que tengo que hacer porque es sistemático. Entonces, vamos a leer, ustedes lo tienen ya en sus gráficas de WhatsApp. Entonces, tengo componentes y tengo justamente el grupo etario, adultos y adolescentes. En este caso vamos a tomar los adolescentes. Tengo los niños que están en el rango de 1 año hasta la pubertad, y tengo los lactantes, que son los niños que son menores de 1 año, pero excluyo a los neonatos. Entonces, en el componente de seguridad del lugar, como hablábamos inicialmente en la clase de ayer, yo tengo que asegurarme que el entorno es seguro para los reanimadores y para la víctima.
yo tengo que reconocer el paro cardíaco. Entonces, yo tengo que comprobar si el paciente me responde. Recuerden lo que hablábamos la clase anterior, que si es un niño más grande, yo le tomo el hombro rápidamente y le hablo y le digo, ¿me escuchas? Y en el niño lactante hago un estímulo en cambio en el piecito y veo si es que realmente el niño está en una condición de estado de conciencia apropiado, porque muchas veces no me puede responder. Y el paciente tengo que ver si es que no está respirando, si es que está jadeando y si es que puede ser también que ya no esté respirando. Yo tengo que detectar el pulso, que lo tengo que hacer en ese plazo de no más de 10 segundos. Y esta comprobación de pulso y respiración se hace simultáneamente. Yo tengo que activar el sistema de respuesta y si es que yo estoy solo y sin un teléfono, un celular, perdón, dejo a la víctima para activar el sistema de emergencias, pero si es que el paciente me ha respondido, si no me responde, yo tengo que iniciar el RCP. Entonces, si no tengo estas condiciones anteriores, yo mando a alguien en el lugar y empiezo justamente mi RCP de inmediato y utilizo el DEA si es que está disponible. Eso lo hago en los adolescentes. También cuando yo tengo niños sin lactantes y yo estoy presenciando solito un colapso, yo sigo los pasos de adultos y adolescentes que aparecen a la izquierda también. Y cuando yo presento un colapso que no es presenciado por un solo reanimador, yo lo que tengo que hacer urgentemente es iniciar el RCP sin activar la cadena de emergencia durante aproximadamente 2 minutos. Cuando yo ya ha pasado 2 minutos, yo puedo dejarla a la víctima para activar el sistema de respuesta y emergencias y obtener el DEA. Y tengo que volver a donde está el niño lactante y reiniciar la RCP y usando ya el DEA que tengo que está disponible. En cuanto a la relación de compresiones-ventilación sin un dispositivo avanzado para la vía aérea, cuando yo utilizo uno o dos reanimadores, yo tengo que saber que tengo que hacerlo en estos niños que son adolescentes 32, la frecuencia. 30 compresiones, 2 ventilaciones. En cambio, con el niño y el lactante, yo realmente sí o sí, si es un reanimador, yo tengo que hacerlo 3-2 y cuando tengo 2, lo tengo que utilizar 15-2. Tengo que ver la relación compresión-ventilación con este dispositivo, si es que ya lo tengo avanzado de la vía aérea, y yo en todos los grupos etarios realizo estas compresiones que son continuas y tengo que hacer con esta frecuencia de 100 a 120 por minuto y proporciono aproximadamente una ventilación cada 6 segundos, lo que es decir, 10 ventilaciones por minuto. La frecuencia de las compresiones se sigue insistiendo que tiene que ser de 100 a 120 en todo el grupo etario y la profundidad de las compresiones, que eso nos vamos a recordar, es el tercio justamente del tórax, pero que claro cambia con el niño que es ya adolescente, perdón, y este se hace 5 centímetros y cuando de 5 a 6, porque ya puede ser adulto, y cuando yo tengo un niño que no es lactante, yo oprimo en una relación de 5 centímetros y cuando es un lactante lo hago en 4 centímetros. Yo tengo que colocar mis manos cuando estoy frente a un adulto o un adolescente, las dos manos en la mitad inferior del esternón. Cuando estoy frente a un niño, yo puedo utilizar dos manos o una. El reanimador puede usar uno de estos dos métodos dependiendo de si el niño es pequeño en la mitad inferior del esternón. Y cuando yo estoy frente a un lactante, la colocación de mis manos, cuando yo estoy con un solo reanimador, utilizo los dos dedos, el índice y el medio, justamente en el centro del tórax, debajo de la línea de los pezones. Y cuando ya tengo a dos reanimadores, voy a utilizar los dos pulgares y las manos abrazando alrededor del tórax y hago justamente la compresión en el centro del tórax, justo por debajo de la línea de los pezones, y esta es una compresión mucho más adecuada.
La expansión torácica, yo siempre tengo que permitir que se expanda completamente después de cada compresión, porque si no, no voy a permitir ese retorno sanguíneo al corazón y no voy a dar una buena compresión, porque no estoy dejando expandir al tórax. Reduzco al mínimo las interrupciones. Recuerden que cada interrupción de compresión torácica tiene que ser menor a 10 segundos. Esto es para la comprobación del pulso, de lo que conversábamos en la clase anterior, por ejemplo. Entonces, cuando yo monitorizo la calidad del RCP, yo tengo que, durante todo el intento de la reanimación, saber que tengo que tener el líder del equipo y el resto de miembros deben monitorizar esta calidad del RCP cuando estoy con todo un equipo. Tengo que asegurarme de que exista una buena comunicación y que se garanticen sobre todo unas buenas compresiones torácicas con la profundidad y la frecuencia que son apropiadas y que el tórax también se descomprime. Entonces, ¿qué me permite realizar un RCP de alta calidad? Que yo comprima rápido, pero siguiendo un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. Tengo que comprimir fuerte lo que ya habíamos conversado, ¿no? Los centímetros de acuerdo al grupo etario. Tengo que permitir que la expansión torácica sea completa, minimizo justamente todas estas interrupciones y evito también una ventilación excesiva. Y esto lo hago con que cada ventilación de rescate dure 1 segundo y que con cada ventilación debería de hacer que se eleve torácicamente, se eleve visiblemente el tórax, perdón, y después puedo realizar la colocación de un dispositivo avanzado para que la vía aérea ya sea mantenible y yo ya no tenga que dejar de comprimir mi tórax. Entonces realizo las 10 ventilaciones por minuto, más o menos una ventilación cada 6 segundos, y yo así estoy evitando las ventilaciones excesivas. Bueno, en cuanto al tratamiento del paro cardíaco, el objetivo de estas intervenciones terapéuticas del paro cardíaco es que retorne nuevamente la circulación espontánea. Y entonces, cuando hay este retorno de la circulación espontánea, se produce justamente cuando se reanuda un ritmo que es eléctrico cardíaco organizado, que lo estoy viendo en el monitor, estoy palpando los pulsos centrales y también puedo ver que mejora la perfusión. Yo estoy viendo ya que existe un buen color y que yo ya puedo incluso medir mi presión arterial. Entonces, para tratar el paro cardíaco se incluye lo siguiente: yo tengo que evaluar el ritmo, si es que este ritmo es desfibrilable o no. Yo tengo que establecer un acceso vascular, tengo que desfibrilar si es que es desfibrilable, tengo que saber que tengo que iniciar con una terapia con medicación, que tengo también que manejar la vía aérea de una manera ya avanzada, y la evaluación de este ritmo del paro cardíaco es identificando el ritmo, si es que este es desfibrilable o no, determinando la secuencia aplicable del algoritmo del paro cardíaco pediátrico, que ustedes ya lo tienen también. El algoritmo describe esta secuencia del RCP, que es descargas, administración de medicamentos, para que los ritmos de paro pediátrico cambien, si es que eran desfibrilables o no desfibrilables. Y aunque este algoritmo a veces nos muestra acciones de forma secuencial, yo tengo que saber que prácticamente, a pesar de que sea una secuencia, van algunas veces superpuestas. Por ejemplo, las compresiones con la administración de medicamentos. Yo cuando estoy administrando el medicamento por vía intravenosa periférica, porque es muy difícil que yo esté frente a un paciente que tenga una vía central. Bueno, en caso hospitalario puede suceder y eso me mejora porque la biodisponibilidad del medicamento es inmediata. Pero cuando yo tengo una vía periférica, con las compresiones me permiten justamente que ese medicamento llegue rápidamente al corazón. Entonces, no puedo dejar de comprimir por administrar la medicación. Yo tengo que, como ya tengo mi grupo, yo ya tengo que tener un acceso vascular
para que esto sea una prioridad para la administración de los fármacos, y estos fármacos se pueden hacer de manera intravenosa, intraósea y endotraqueal. Entonces, cuando el niño tiene una enfermedad grave y desarrolla justamente este paro cardíaco, es posible que ya incluso se haya establecido el acceso vascular. Si no tiene un acceso vascular, debe establecerse inmediatamente. Y el acceso intravenoso periférico es nuestra primera opción durante la reanimación, si se puede establecer esto de manera inmediata. Pero puede ser que la colocación sea difícil en esos niños con enfermedades o lesiones graves. Entonces yo tengo que limitar el tiempo que pasa tratando de obtener un acceso intravenoso en un niño con esta enfermedad o lesión grave. Y si no se ha establecido ese acceso intravenoso y no puede conseguir un acceso intravenoso fiable de manera inmediata, yo tengo que hacer un acceso intraóseo, porque el acceso intraóseo es útil como acceso vascular inicial en los casos de este paro que yo no consigo cómo canalizar una vía intravenosa. Y si ya realmente no puedo obtener un acceso intraóseo y yo ya tengo asegurada mi vía aérea, pues utilizo la vía endotraqueal, pero realmente esta ya es nuestra tercera opción. Entonces, cuando yo tengo una vía intraósea, yo tengo que ver si es que el absceso, lo tengo que realizar, perdón, si es que el absceso intravenoso no está disponible. Los fármacos y los líquidos se pueden administrar de forma segura y eficaz a través de esta vía. De hecho, la vía intraósea es útil como vía inicial de absceso vascular en los casos de estos paros cardíacos, y tengo que tener en cuenta ciertos puntos importantes sobre el absceso intraóseo. El absceso intraóseo lo puede establecer en todos los grupos de edad. A menudo este absceso intraóseo puede conseguirse alrededor de 30 a 60 segundos y es preferible utilizar el intraóseo a la vía endotraqueal. Cualquier fármaco o líquido que pueda administrarse por la vía intravenosa también se puede administrar por esta vía. Entonces, la canalización intraósea proporciona justamente este acceso a un plexo venoso de la médula ósea que no es colapsable, que sirve como esta vía rápida, segura y fiable para la administración de estos medicamentos y líquidos durante la reanimación. La técnica utiliza una aguja rígida. Preferiblemente son estas agujas especialmente diseñadas para la vía intravenosa o para la médula, aunque una aguja intraósea con estilete puede ser también preferible porque esta evita la obstrucción con el hueso cortical durante la inserción. Pero si yo no tengo eso, las agujas hipodérmicas de calibre mayor, estándar, me pueden permitir insertarlas con éxito y obtener una vía intraósea eficaz. Con respecto a la vía endotraqueal, las vías intravenosas y intraóseas se prefieren a esta vía, porque esta vía me permite la administración más es de fármacos que sean liposolubles que los hidrosolubles. Entonces, los fármacos que puedo utilizar por esta vía incluyen la vasopresina, la atropina, la lidocaína, epinefrina, adrenalina y naloxona. Entonces, justamente es esa mnemotecnia, de Valen, para que ustedes lo recuerden. Sin embargo, son pocos los estudios que se han realizado en humanos, por ejemplo, de la vasopresina para esta administración endotraqueal, y para dosificar justamente la mayoría de todos estos fármacos administrados por esta vía. Entonces, la absorción de estos fármacos es imprevisible, por lo cual yo no puedo ver cuáles pueden ser las concentraciones exactas que me pueden llevar a un efecto que sea apropiado. Se desconoce también la dosis óptima de la mayoría de estos fármacos que se administran por esta vía endotraqueal. La administración de estos fármacos a la tráquea puede tener causa de que las concentraciones sanguíneas sean más bajas que las administradas por la intravenosa o la intraósea. Y, por ejemplo, algunos datos en animales han sugerido que menores concentraciones de adrenalina se obtienen cuando el fármaco se administra por esta vía endotraqueal, y que incluso pueden producir una vasodilatación que es transitoria y que puede ser incluso perjudicial.
Las dosis de fármacos recomendadas administradas entonces por esta vía endotraqueal son mayores y entonces yo utilizo la dosis endotraqueal recomendada de la adrenalina, que debe ser 10 veces mayor a la dosis intravenosa o intraósea, y en cambio la dosis endotraqueal típica de otros fármacos generalmente es 2 veces a 3 veces de esta dosis intravenosa o intraósea. Entonces, cuando yo utilizo la vía endotraqueal para administración, tengo que tener en cuenta lo siguiente: si se administra un fármaco por esta vía, yo lo tengo que administrar de la siguiente forma. Yo tengo que instalar el fármaco en el tubo endotraqueal y tengo que detener brevemente las compresiones, imagínense, durante la instilación. Tengo que continuar con un mínimo de 5 ml de bolo de solución salina normal para poder empujar la medicación. Cuando estoy frente a neonatos, pues utilizo menos ml. Y tengo que administrar, después de que instilo, 5 ventilaciones rápidas con presión positiva para tener un mayor efecto. En cuanto a la desfibrilación, yo tengo que saber que una desfibrilación me aturde al corazón porque lo despolariza, despolariza justamente a este miocardio. Y si la descarga tiene éxito, puedo poner fin a la fibrilación ventricular, por ejemplo, y esto permite justamente que las células del marcapaso fisiológico natural del corazón reanuden este ritmo organizado que deben de tener. Sin embargo, el retorno a un ritmo organizado no me garantiza la supervivencia. Entonces, un ritmo organizado debe producir una última instancia de actividad mecánica cardíaca eficaz para producir justamente este retorno de la circulación espontánea, que está justamente definido porque yo ya palpo los pulsos. Cuando yo intento una desfibrilación, yo tengo que realizar compresiones hasta que el desfibrilador se cargue, no puedo dejar de comprimir. Tengo que administrar una descarga y tengo que reanudar inmediatamente el RCP con las compresiones. Las compresiones son necesarias justamente para mantener ese flujo sanguíneo al corazón, incluido la circulación coronaria y el cerebro, hasta que se reanude esta contractibilidad que se ha perdido. No existe tampoco evidencia que sugiera que la realización de compresiones torácicas en un niño con actividad cardíaca espontánea sea perjudicial. Entonces es preferible seguir comprimiendo a dejar de comprimir porque pienso que ya está en ritmo. En un entorno extrahospitalario o sin monitorización, yo no tengo que perder el tiempo buscando un ritmo desfibrilable o palpando unos pulsos que no puedo incluso palpar después de administrar una descarga. Entonces tengo que seguir con mi RCP de alta calidad, comenzando con las compresiones torácicas, y esta secuencia se puede modificar a discreción del profesional y de la unidad de salud hospitalaria que ya tenga esta monitorización, incluso arterial invasiva, que les decíamos que es muy importante. Entonces, un concepto crítico del RCP y de la desfibrilación es que si la descarga me elimina la fibrilación ventricular, yo tengo que continuar con la RCP, ya que la mayoría de las víctimas tienen asistolia o tienen una actividad eléctrica sin pulso inmediatamente después de la administración de la descarga. Entonces, aquí tenemos las medicaciones para el paro cardíaco pediátrico. Entonces, iniciamos con la adrenalina. Esto también lo tienen en sus fotos de WhatsApp. Mi indicación es que se usa en el paro cardíaco asociado con la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, así como en asistolia y en actividad eléctrica sin pulso. Las dosis altas pueden estar indicadas en circunstancias de reanimación especiales, como por ejemplo cuando tengo sobredosis por beta bloqueantes, y lo que tengo que saber es que su mecanismo de acción es provocar esa vasoconstricción mediada por alfa-adrenérgicos, que aumenta la presión diastólica aórtica y la presión de perfusión coronaria, y es un factor decisivo para el éxito de la reanimación. Yo en cambio tengo antiarrítmicos como la amiodarona, que esta se puede usar en la taquicardia ventricular o sin pulso o la fibrilación ventricular refractaria a las descargas. Yo tengo que saber que su mecanismo de acción es que activa
el bloqueo alfa-adrenérgico y beta-adrenérgico que se está presentando afecta los canales de sodio, potasio y calcio, ralentiza la conducción auriculoventricular, prolonga el periodo refractario auriculoventricular y el intervalo QT, ralentiza la conducción ventricular, por lo tanto amplía el QRS. Tengo a la lidocaína, que también la puedo utilizar para el tratamiento de la taquicardia ventricular sin pulso o esa fibrilación ventricular refractaria a las descargas, igual que la miodarona, pero en cambio su mecanismo de acción es que disminuye el automatismo y suprime las arritmias ventriculares. El sulfato de magnesio, en cambio, se usa para el tratamiento, por ejemplo, de Torsades de Points y se usa para la hipomagnesemia. Este se usa para el tratamiento también de arritmias asociadas a esta hipomagnesemia. La atropina, en cambio, es indicada para el tratamiento de la bradicardia, en especial si se debe a un tono vagal que es excesivo, cuando tengo toxicidad por fármacos colinérgicos como los organofosforados o tengo un bloqueo aurículo total. Lo que hace la atropina es aumentar la frecuencia cardíaca. El bicarbonato de sodio, en cambio, no se recomienda la administración rutinaria en el paro cardíaco y se recomienda para aquel tratamiento de pacientes cuando tengo hiperpotasemia y los tengo sintomáticos, sobredosis de antidepresivos, tricíclicos o sobredosis de otros agentes bloqueantes de los canales de sodio, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Es útil en el tratamiento de arritmias en sobredosis con tricíclicos, reduce rápidamente las concentraciones de potasio en la hiperpotasemia. Pero tienen que saber que no mejora la supervivencia del paro cardíaco. El calcio, en cambio, no se recomienda su uso rutinario en el paro cardíaco. Está indicado para las hipocalcemias, relativamente común en estos niños gravemente enfermos cuando tienen sepsis o tras una derivación cardiopulmonar, en hiperpotasemias confirmadas, en especial en aquellos niños con este deterioro hemodinámico. Puede estar indicado para hipermagnesemia o sobredosis de bloqueantes de canales de calcio. ¿Qué es lo que hace? Restaurar el calcio, ayuda a mantener el umbral del potencial de acción de esta membrana celular y ayuda a mantener ese gradiente entre el potasio intracelular y el sodio extracelular. Pero tienen que saber que en datos clínicos no mejora la supervivencia en el paro cardíaco y puede ser incluso perjudicial. Cuando yo manejo un dispositivo de la vía aérea para la ventilación de las víctimas pediátricas de paro, tengo que tener muy en cuenta lo siguiente, que tengo que evitar la ventilación excesiva durante la reanimación, porque esta ventilación excesiva puede ser dañina, impidiendo el retorno venoso y reduciendo el gasto cardíaco. La mayor parte de la presión intratorácica procede de la ventilación de la presión positiva, elevando también la presión auricular derecha y por ende reduce la presión de perfusión coronaria. Cuando yo efectúo la ventilación con una bolsa o una máscara, en ciclos de 15 compresiones 2, para estos dos reanimadores, efectúo cada ventilación durante 1 segundo y proporciono un volumen suficiente para yo ver que se está elevando ese tórax. Un volumen corriente o presión excesivos durante la ventilación con bolsa mascarilla puede hacer que el estómago se llene de gas y esta distensión gástrica impide la ventilación y aumenta el riesgo de regurgitación y también de aspiración. Entonces, recordar que estas ventilaciones tienen que ser cada 6 segundos cuando el paciente está intubado. Este cuadrito también lo tienen y es súper importante porque es el algoritmo del paro cardíaco pediátrico. Entonces, yo tengo que saber que yo inicio mi RCP, administro oxígeno, conecto el monitor y el desfibrilador. Entonces, yo observo si es que este ritmo es desfibrilable. Si lo es porque estoy frente a una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. Si no lo es porque estoy en asistolia o en estas actividades eléctricas sin pulso. Cuando yo tengo como desfibrilar, utilizo la primera descarga y paso a continuar con mi RCP durante 2 minutos.
Después de que hago esto, incluso puedo ver si es que el ritmo es desfibrilable y si no lo es, entonces yo veo que el paciente está en asistolia y entonces yo me paso al paso 10 y 11, que es justamente seguir con mi RCP 2 minutos, utilizar adrenalina y ver si es que ya tengo un dispositivo avanzado de la vía aérea, y además tengo que recordarme de estas causas reversibles que son las H y las T. Cuando yo ya utilizo mi segunda descarga, yo sigo con mi RCP, pero ya puedo utilizar adrenalina. Y esto lo puedo utilizar cada 3 a 5 minutos y tengo que ya pensar realmente en tener mi vía aérea con un dispositivo avanzado. Si es que este ritmo no es desfibrilable, yo tengo que pasar al paso igual 10, 11, que es seguir con el RCP, manejarlo como si fuera una sistolia. Y si es que es desfibrilable, yo lo que sigo es, en cambio, es con mis antiarrítmicos, que son la miodarona, que la vimos anteriormente, y la lidocaína, y sigo tratando las causas reversibles, ¿sí? Si es que ya este paciente, en cambio, está en asistolia, yo tengo que hacer mi RCP, iniciarlo por los 2 minutos, considerar la adrenalina, ya tener un dispositivo avanzado de mi vía aérea y ver si es que el ritmo ya después de hacer este RCP durante 2 minutos es desfibrilable, me voy justamente a la descarga, que es el 5 a 7, y si no, tengo que seguir con el RCP durante 2 minutos. Ya después de que hago eso, yo veo si es que el ritmo no es desfibrilable, entonces prácticamente estoy en asistolia. Y si ya, en cambio, ha retornado el pulso presente y ya tengo una recirculación sanguínea circulatoria espontánea, yo ya me voy a los cuidados postparto. Entonces, cuando estamos frente a una actividad eléctrica sin pulso que es desfibrilable, yo tengo que utilizar mi desfibrilador manual. Y entonces yo tengo que conocer cuál es la dosis de energía eléctrica óptima para llegar a esa desfibrilación en los pacientes pediátricos. Y es aceptable una dosis inicial que va de 2 a 4 joules, y para tener más facilidad de recordarme y de aprendizaje, yo considero justamente la dosis de 2 joules. Y si la fibrilación ventricular o la taquicardia sin pulso persisten tras la siguiente comprobación de ritmo, yo puedo administrar ya una segunda dosis con 4 joules. Y si es que esta persiste tras una segunda, yo puedo utilizar de 4 hasta 9 joules. No puedo superar los 10 porque la dosis máxima para adultos es diferente a la de los niños, y se han registrado casos en donde yo hago una reanimación con éxito con descargas en niños que llegan hasta 9 joules. Se puede utilizar los parches de desfibrilación que vimos en la primera clase, estos autoadhesivos, o puedo utilizar las palas para administrar las descargas con este desfibrilador manual. Yo tengo que recordar que los parches de desfibrilación son preferibles porque estos son más fáciles de aplicar, reducen el riesgo de que haya una formación de arco eléctrico. También pueden utilizarse para la desfibrilación las palas, pero si yo utilizo las palas, yo tengo que utilizar el gel apropiado conductor. No puedo utilizar estos geles que son para las ecografías, ni mucho menos a veces utilizan gasas empapadas con solución salina, incluso hasta con solución de alcohol, y esto puede producir incendios y quemaduras del tórax. Entonces yo cuando utilizo las palas, tengo que tener en cuenta el peso, la edad, y eso me lleva al tamaño de la pala que tengo que utilizar. Entonces, cuando tengo niños mayores de 10 kilos, que aproximadamente son estos niños de 1 año o mayores, yo utilizo las palas grandes, que son para adultos, que son estas que tienen 8 a 13 centímetros. Y si yo tengo un niño lactante menor de 10 kilogramos, entonces yo utilizo palas pequeñas para lactantes que generalmente miden 4.5 centímetros nada más.
Yo esta imagen se las había mostrado, coloco los parches, pero aquí es la colocación justamente de las palas, ¿no? Yo utilizo las palas en esta posición. La primera pala la pongo debajo de la clavícula y la otra debajo del pezón, y trato de que estas no se superpongan, por favor, porque si no voy a tener problemas al momento de administrar. En cambio, este nuevamente es el algoritmo que les había presentado justamente para que ustedes sigan comprobando el ritmo y se aseguren realmente de que estoy haciendo cíclicamente este trabajo de las descargas, seguir con las compresiones, y entonces yo lo que hago es comprobar el ritmo y veo si es que es desfibrilable, y entonces yo preparo mi idea, y lo que hago es administrar una primera, una segunda descarga con las administraciones de Joules que les hemos conversado. Sigo realizando mis compresiones torácicas, ya considero el uso de adrenalina. Después, cuando ya voy a la tercera descarga, veo si ya tengo que utilizar un antiarrítmico como la amiodarona o la lidocaína. Entonces, en cuanto a la dosis de la adrenalina, yo tengo que administrarla, si es que es intraósea o intravenosa, en bolos de 0.01 miligramos kilo. Esto es cuando tengo esta dosificación de 0.1 ml kilogramo. Y cuando es por vía endotraqueal, yo utilizo un bolo de 0.1 miligramos kilo. Esto es una dosis de 0.1 ml kilogramo. Entonces yo puedo repetir la dosis de la adrenalina aproximadamente cada 3 a 5 minutos durante el paro cardíaco, y por lo general una administración de adrenalina después de cada segunda comprobación del ritmo, esto es decir, cada 2 verificaciones. Entonces, en el algoritmo de paro cardíaco pediátrico y en las actualizaciones del 2015 para la reanimación cardiopulmonar, no indican un tiempo específico para la administración de la primera dosis de adrenalina, por lo que no existen estos datos publicados para orientar si existen recomendaciones cuándo exactamente tengo que administrar el fármaco. Además, a algunos pacientes se les realiza un acceso primero intraóseo, intravenoso y la monitorización hemodinámica con prontitud, pero a otros no se puede realizar esto. Y la administración de adrenalina tampoco no sugiere que se tenga que hacer después de la primera descarga inmediatamente. Entonces, puede ser no necesaria si es que en la primera descarga ya hay éxito. Entonces, es decir, que se puede observar que haya primero la eliminación de esta fibrilación ventricular y que el ritmo ya sea organizado sin necesidad de utilizar la adrenalina. Entonces, yo tengo que ver la comprobación justamente de este ritmo y ver qué es lo que me está revelando, si es que ya existe una finalización de la fibrilación ventricular y taquicardia sin pulso. Y entonces yo lo que tengo que hacer es verificar realmente que el ritmo es organizado, y si no, entonces yo lo que hago es ver si es que persiste esta fibrilación ventricular y esta taquicardia ventricular, y entonces me voy justamente al paso 7, que es realizar la descarga. También tengo los medicamentos que son antiarrítmicos, y entonces aquí está la amiodarona, la lidocaína y el magnesio. Yo utilizo la amiodarona en un bolo que es intravenoso o intraóseo de 5 miligramos kilo, esto en una dosis máxima de 300 miligramos. Y puede repetirse el bolo intravenoso o intraóseo de estos 5 miligramos kilogramo hasta una dosis total de 15 miligramos kilogramo. Entonces, esto es aproximadamente 3 veces. La lidocaína la utilizo en 1 miligramo kilogramo, esto sea intraóseo o intravenoso, y el magnesio utilizo un bolo intraóseo o intravenoso de 25 a 50 miligramos kilo con una dosis máxima de 2 gramos.
Aquí podemos tener la secuencia de fibrilación ventricular sin pulso o taquicardia sin pulso para tener una secuencia gráfica para seguirla. De pronto el algoritmo tiene muchas palabras y nos perdemos. En cambio aquí gráficamente podemos recordar de mejor manera. Entonces yo tengo mi paro cardíaco, realizo el RCP, ya nos llega el desfibrilador, yo verifico el ritmo, si es que es desfibrilable, utilizo la primera descarga, sigo realizando mi RCP con compresiones, yo verifico durante esos 2 minutos el ritmo, si es que realmente yo no tengo un ritmo apropiado, lo que utilizo es en toda esa secuencia de esos 2 minutos, puedo utilizar el vasopresor que es la adrenalina y en esos 2 minutos al final yo verifico si hay ritmo y entonces yo veo que seguimos sin un buen ritmo, entonces yo utilizo el antiarrítmico que es la miodarona o la lidocaína, pero sigo realizando mi RCP y después puedo ir nuevamente al paso A. Entonces aquí tienen la mnemotecnia del RCP durante 2 minutos, cuando tengo como la pilita, tengo ese RCP mientras se carga el desfibrilador y el rayito la descarga. Entonces yo tengo que preparar también el siguiente fármaco antes de la comprobación del ritmo y yo tengo que administrar el fármaco durante las compresiones torácicas lo antes posible. Cuando tengo la comprobación del ritmo, yo tengo que confirmar si es que sigue en fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin ritmo. No tengo que retrasar las descargas y tengo que continuar el RCP mientras se prepara y se administran los fármacos y se carga también el desfibrilador. Lo ideal es que las compresiones torácicas solo se interrumpan para la ventilación hasta la colocación de un dispositivo avanzado para la vía aérea. La comprobación del ritmo y la administración de una descarga nada más. Yo puedo tener un paro cardíaco en circunstancias que son especiales. Y estas circunstancias especiales son justamente las siguientes. Yo puedo estar frente a un traumatismo, a un ahogamiento, a una anafilaxia, a una intoxicación, incluso cardiopatías congénitas, como es el ventrículo único, y una hipertensión pulmonar. Entonces, cuando yo tengo un paciente traumatizado, yo tengo que ver que este puede ser un subgrupo muy significativo de los pacientes pediátricos y la reanimación inadecuada, incluida una reanimación con volumen inadecuada, es una de las principales causas de la muerte por traumatismos pediátricos evitables. A pesar de que la respuesta rápida y eficaz extrahospitalaria o en los centros de trauma se lleve a cabo, tienen que recordar que la supervivencia de los niños con este traumatismo es muy baja. Entonces, los niños con traumatismos cerrados también es muy baja y los factores que pueden mejorar el desenlace clínico de estos paros extrahospitalarios por los traumatismos incluyen que existan lesiones penetrables, pero que sean tratables, o que yo traslade rápidamente al paciente, que no tiene que ser mayor a 10 minutos, a un centro de traumatología para evitar justamente ese shock hipovolémico. El paro cardíaco por traumatismo en niños tiene varias causas posibles y estas son la hipoxia secundaria a un paro respiratorio o que el paciente tiene una obstrucción de la vía aérea o lesión del árbol traqueobronquial, una lesión en las estructuras vitales, por ejemplo, el corazón, la aorta, arterias pulmonares, lesión cerebral grave con colapso cardiovascular secundario, lesiones de médula espinal, cervical superior, con paro respiratorio que pueden cursar con shock medular y pueden progresar a este paro cardíaco y puedo tener también un gasto cardíaco disminuido o una actividad eléctrica sin pulso por neumotoras a tensión, taponamiento cardíaco o hemorragia masiva. Antes de ahogamiento, perdón, seguimos con el traumatismo.
Y entonces aquí tenemos que seguir la misma secuencia de administrar el RCP de alta calidad, mantener la circulación, la ventilación, la vía aérea adecuadas, y tengo que anticiparme justamente a esta obstrucción de la vía aérea porque pueden haber fragmentos dentales o puede haber sangre o puede haber otro objeto que me esté obstruyendo, entonces tengo que utilizar un dispositivo de aspiración si es que es necesario. Y como es traumatizado el paciente, tengo que minimizar el movimiento de la columna cervical y lo que hago es mantener la vía aérea y la ventilación. Controlo justamente si es que existen hemorragias externas con presión, con un torniquete o con apósitos. Reduzco las intervenciones que me retrasen el traslado al centro de atención definitivo y transporto a los lactantes y a los niños con estos politraumatismos a un centro de trauma donde sean expertos en tratamiento de estos traumatismos. Establezco también un acceso intravenoso o intraóseo para una reanimación con volumen si es que es necesario y ofrezco todos los principios de manejo fundamentales del paro cardíaco, que es por el traumatismo, que los tópicos principales, aparte de todo lo que ya hemos conversado, es justamente ventilar con un dispositivo bolsa mascarilla utilizando el oxígeno al 100%, y es preferible aquí sí utilizar la técnica de ventilación con la bolsa mascarilla, pero con 2 personas, para que una mantenga la estabilización manual de la cabeza y del cuello y el otro ventile, y esto justamente me limita el movimiento de la columna. Si es que se introduce un dispositivo ya avanzado de la vía aérea, un reanimador debe estabilizar justamente la cabeza y el cuello en posición neutra para así evitar el movimiento. Tengo que evitar una ventilación excesiva y puedo incluso realizar descompresiones si es que yo ya veo que hay una disociación torácica, que estoy frente a un neumotórax, entonces yo tengo que descomprimir con estas agujas que pueden ser unilaterales o bilaterales. Ya también lo que tengo que hacer en cuanto a la circulación es que puedo presuponer que el paciente puede estar hipovolémico y entonces yo tengo que establecer una vía intraósea o intravenosa para reponer estos líquidos rápidamente, pero no coloque ningún acceso intraóseo en un hueso si es que usted ve que hay una posibilidad de fractura. Piense en la posibilidad incluso de utilizar sangre y está O negativo si es que estamos hablando de niñas, y puede utilizar O negativo o positivo en niños. Ustedes saben que cuando yo utilizo en una niña que probablemente es O negativo, una sangre O positiva, después tengo problemas en el momento de quedarse embarazada porque ya la sensibilicé. Entonces también puedo considerar que estoy frente a un shock medular, que puede ser por la pérdida de esta inervación simpática que provoca también hipotensión refractaria a líquidos y produce bradicardia, y entonces ahí yo tengo que utilizar vasopresores cuando yo estoy sospechando de un shock medular. Ahora bien, con el ahogamiento yo tengo que realizar mi RCP de inmediato, y esto influye en la supervivencia de los pacientes que están ahogados. Entonces las compresiones torácicas en los pacientes que están sumergidos pueden ser difíciles de realizar cuando ellos se encuentran todavía en el agua, pero yo puedo iniciar la ventilación inmediatamente e inicio las compresiones torácicas en cuanto pueda realizarlas de una forma segura y cuando esté boca arriba y esté en una posición de una superficie firme. No es necesario que yo modifique la secuencia estándar para las víctimas de ahogamiento, pero debo considerar la lesión de la columna cervical y la posibilidad de la hipotermia como estos factores contribuyentes que me están llevando a este paro por ahogamiento. Entonces, los reanimadores deben sacar a las víctimas del ahogamiento del agua con los medios más rápidos y disponibles, y deben de comenzar el intento de reanimación lo más rápido posible. Y los tópicos del manejo de paro por ahogamiento respecto a esta situación es que yo tengo que ventilar también con un dispositivo de bolsa mascarilla utilizando oxígeno al 100%. Tengo que prepararme para succionar la vía aérea, dado que las víctimas de ahogamiento suelen vomitar esta agua porque se las tragan.
y tengo que descomprimir el estómago con un tubo nasogástrico o orogástrico después de haber insertado el dispositivo avanzado para la vía aérea. Tengo que continuar también con mi RCP de alta calidad y tengo que evaluar la temperatura central intentando el recalentamiento si es que esta hipotermia es grave, o sea, una temperatura central que sea menor de 30 grados centígrados. En el paro cardíaco asociado a la hipotermia, a menudo es muy difícil saber cuándo tengo que finalizar estos esfuerzos de reanimación, ya que las víctimas por ahogamiento en aguas generalmente son frías y la supervivencia es posible transcurrido un tiempo de inmersión de hasta 40 minutos y una duración que puede prolongarse del RCP superior a 2 horas. Entonces aquí cambia el panorama. Cuando el ahogamiento se produce en agua helada, se recomienda recalentar justamente en la temperatura central cuando es menor a 30 grados antes de desistir el RCP, ya que el corazón puede no responder a los esfuerzos de la reanimación hasta que haya alcanzado una temperatura central que le permita retornar la circulación espontánea. Y cuando ya estoy en medios más avanzados, la circulación extracorpórea es una técnica rápida y eficaz para recalentar a las víctimas de paro cardíaco con esta hipotermia grave después de una inmersión en agua helada, aunque aumente la temperatura del paciente con técnicas pasivas, por ejemplo, la irrigación en las cavidades corporales en contextos hospitalarios locales. Es preferible que yo realmente traslade al paciente a una unidad que tenga esta capacidad. Cuando un paciente presenta un paro cardíaco causado por anafilaxia, casi siempre es mortal porque produce el edema de la vía aérea y una obstrucción y vasodilatación profundas, lo cual aumenta de forma significativa la capacidad intravascular y produce una hipovolemia relativa. Entonces la anafilaxia va a menudo acompañada de esa vasoconstricción que afecta a la oxigenación y reduce aún más el aporte de oxígeno a los tejidos. Y si se produce un paro cardíaco, el tratamiento principal es iniciar mi reanimación cardiopulmonar, prestando atención al establecimiento y mantenimiento justamente de esa vía aérea y administrando los bolos de líquidos y adrenalina si son necesarios. En cuanto a los tópicos, sigo realizando mi RCP de alta calidad y una desfibrilación que tiene que ser rápida según sea necesario, pero tengo que abrir y mantener la vía aérea con procedimientos manuales, y si se realiza una intubación endotraqueal me tengo que preparar para la posibilidad de que exista un edema de la vía aérea y la necesidad justamente de utilizar este tubo. Según la edad y ver cuál es el calibre que tengo que utilizar del tubo endotraqueal. Tengo que realizar una buena respiración y esto lo hago con una ventilación con bolsa mascarilla hasta la inserción de mi dispositivo avanzado para la vía aérea, y a continuación realizo la ventilación con un tubo con bolsa usando el oxígeno al 100%. En la circulación administro bolos de solución cristaloide isotónica según sea necesario para tratar el shock. Introduzco, puede ser 2 agujas, una intraósea y 2 intravenosas de calibre grande para administrar adrenalina en una dosis estándar que ya la conocen, a 0,1 ml kilo de concentración de 0,1 miligramos ml, o a través del tubo endotraqueal si no puede obtenerse este absceso vascular, en cambio 0,1 miligramos kilo, esto es a una dosis de 0,1 ml kilo de esta concentración de 1 miligramo por ml cada 3 minutos a 5 minutos durante el paro cardíaco. Tengo que pensar en que tengo que de pronto administrar una infusión continua de vasopresor, en este caso noradrenalina o adrenalina, y tengo que realizar el manejo según el algoritmo del paro cardíaco pediátrico, si es que el ritmo de paro es asistolia o es una actividad eléctrica sin pulso, que a menudo es el caso de estos paros justamente por anafilaxia. Existen pocos datos sobre que el valor de los antihistamínicos en el paro cardíaco anafiláctico sea apropiado, pero es razonable presuponer que la administración de estos antihistamínicos sería poco perjudicial.
Y también los esteroides administrados durante el paro cardíaco tienen poco efecto, pero podrían resultar útiles en este manejo de la anafilaxia antes o después del paro cardíaco. Por lo tanto, puedo utilizar esteroides tipo metilprednisolona a una dosis de 1 a 2 miligramos kilo por vía intravenosa o intraósea lo antes posible en el periodo de reanimación postparo cardíaco. Cuando yo tengo un paciente que presenta un paro cardíaco pediátrico con intoxicación, tengo que saber que la intoxicación o la sobredosis de fármacos puede causar un paro cardíaco como resultado de una intoxicación cardíaca directa o efectos secundarios de depresión respiratoria, como por ejemplo obstrucción de la vía aérea y un posible paro respiratorio, vasodilatación periférica, arritmias e hipotensión, y que el miocardio de la víctima intoxicada está generalmente sano, pero puede haber una disfunción cardíaca temporal por los efectos justamente de este fármaco, de la toxina, que pueden llevar al paro. Esto requiere que haya una cantidad de tiempo variable a menudo de horas y también la naturaleza de la toxina, del fármaco, de la sustancia tóxica. Debido a que estas intoxicaciones pueden ser temporales, los esfuerzos de reanimación prolongados y el uso de técnicas de soporte avanzado como el soporte vital extracorpóreo pueden ofrecer buenos resultados de supervivencia a largo plazo. Entonces yo lo que tengo que hacer es iniciar las medidas de soporte vital avanzado según el algoritmo de paro cardíaco pediátrico, y también es importante que ustedes comprueben la glucosa lo antes posible. Y entonces cuando yo estoy frente a una hipoglucemia, yo puedo utilizar la dosis de 0.5 a 1 gramo kilo de dextrosa. Cuando yo utilizo una solución de dextrosa al 25%, utilizo de 2 a 4 ml por kilo, y en cambio cuando yo utilizo una dextrosa al 10%, tengo que utilizar una proporción mayor de 5 a 10 ml kilo. Entonces también tengo que comprobar que no esté frente a una hipoglucemia. Si el paciente sufre paro cardíaco e hipoglucemia, por ejemplo, esto es debido a una sobredosis de alcohol o beta bloqueantes, la glucosa debe normalizarse con esta dosificación que les digo en bolo lo antes posible para aumentar las probabilidades de un resultado neurológico y cardíaco favorable. Eso es todo, doctores. Preguntas. ¿Estuvo mejor? Creo que tienen el material. Eso les va a proporcionar más fácil el entendimiento, y lo que estamos haciendo con los organizadores es que justamente el material didáctico lo tengan máximo para la próxima semana, tipo lunes o martes, para que tengan el espacio apropiado para leer, reforzar, y en el taller podamos tener mejor avance. En el taller también vamos a presentar los videos, porque me doy cuenta que no es muy buena tal vez la calidad de mi internet, entonces justamente no podemos llevar a cabo una mejor retroalimentación. Pienso que en el taller podemos pausar los videos, podemos conversar, podemos hacer preguntas, entonces justamente por eso es que no les envié los videos por el WhatsApp, pero sí el material de bolsillo, que si ustedes se dan cuenta es la compilación del libro, y que justamente son los tópicos que tengo que tener en mi cabeza, y cuando tal vez me olvido los refuerzo, sobre todo las dosis de medicamentos, con mi ayuda técnica, y es prácticamente, como les digo, la compilación del libro. Veo que están escribiendo por el chat, no sé si me están escuchando, no sé si tienen preguntas.
Sí, justamente, doctora Isabel, que me está escribiendo, justamente como le digo, para que ustedes tengan el material, lo que estamos haciendo es justamente reproduciéndolo, pues no lo van a tener original, pero las copias van a ser de muy buena calidad para que ustedes durante la próxima semana puedan ver cada apartado, reforzar sus conocimientos y en el momento del taller aplicar de mejor manera. Y la guía de bolsillo igual va a estar en físico, pero como era la inquietud de ustedes que algunos algoritmos no se ven en la presentación, lógicamente porque es muy difícil tratar de comprimirlo y tener una buena calidad en una fotografía para una presentación, ustedes ya lo tienen en su teléfono móvil y pueden utilizarlo hasta que tengamos la próxima semana el material físico, que me imagino que le harán llegar a ustedes ya por parte de los organizadores. Yo pienso que esta segunda clase es prácticamente lo que más, o sea, es el enfoque del paro, lo que más nos preocupa y lo que tenemos que tener claro de intervención. Pero recuerden que la clase anterior también es importante porque cuando yo tengo mi primera impresión, yo puedo detectar estas patologías o estas causas que pueden ser incluso reversibles con el uso de la mnemotecnia HT, y todo es un círculo, ¿no? Es un círculo en el cual tengo que identificar, intervenir rápidamente, no demorarme, y si de pronto estoy inseguro de aquello, es preferible que yo inicie mi RCP antes de dejar el paciente en insuficiencia respiratoria que me lleva a ese paro cardiorrespiratorio. Entonces, doctores, si es que no hay inquietudes, veo que en el WhatsApp la doctora Isabel me dijo que la exposición estuvo clara, entonces mañana nos veremos en esta misma hora para poder iniciar la última fase de clases, que sería la identificación del shock, la clasificación de las arritmias, y durante el taller ya vamos hablando paulatinamente con ya la práctica de los dispositivos que utilizamos para la ventilación y para que ustedes tengan la práctica justamente con los pantomas para ver cómo hacen la reanimación tanto individual como en equipo. Bueno, doctores, entonces mañana nos vemos y si es que tienen alguna duda, pues seguimos con el WhatsApp, no sé, pero ya voy a detener la grabación y nos vemos entonces mañana a la misma hora para dar los temas que les he conversado. Muchas gracias, doctores.